Mira, primero hay dos tipos de ataque cerebral, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es aquel en el cual una arteria del cerebro se tapa y genera un área de necrosis o infarto, de muerte celular, en donde esa arteria va a brindar la irrigación. Y el otro tipo de ataque cerebral es el hemorrágico, la ruptura de una arteria que genera mayor discapacidad y mayor mortalidad. Esto es producto de la hipertensión arterial y los famosos aneurismas cerebrales que se producen a raíz de una ruptura en una arteria del cerebro. La primera causa o el primer motivo de consulta es una debilidad en un hemicuerpo. Fundamentalmente los pacientes sienten debilidad en un brazo y una pierna del mismo lado, una dificultad para articular la palabra a veces, un vértigo brusco, dificultad para expresarse y comprender las cosas y una sensación de adormecimiento en un hemicuerpo. Siempre los síntomas son de un hemicuerpo cuando son debilidad o falta de sensibilidad. Y por otro lado el dolor de cabeza cuando es hemorrágico, el dolor de cabeza brusco. Es muy común la consulta en neurología por dolores de cabeza, pero el paciente cuando tiene una ACV y se expresa por dolor de cabeza lo refiere como que nunca tuvo ese dolor, sintió que la cabeza le estallaba y ahí es donde hay que tener cuidado y enseguida hacer una consulta y un estudio. Los principales factores de riesgo, el más importante es la hipertensión arterial. El 80% de los pacientes que sufren un ataque cerebral son hipertensos, generalmente desconocidos o no se controlan. Por otro lado, tenés el sedentarismo, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol elevado, ¿sí? La obesidad, el estrés. Son todos factores de riesgo modificables, es decir, que uno puede, controlando esos factores de riesgo, prevenir un ataque cerebral. Muchas veces nosotros hacemos un estudio porque viene un paciente a consultar por falta de memoria o dolor de cabeza. Le hacemos un estudio y vemos que tiene varios infartitos cerebrales que se llaman silentes, que todavía no generan un síntoma. Y cuando hacemos el recorrido inverso vemos que es un hipertenso que no se controlaba, obeso, sedentario, no hacía actividad física. Estos son los factores de riesgo modificables que, cuidándolos, previenen un ataque cerebral. Habitualmente con el estrés los hipertensos suelen estar poco controlados a veces, creen que tomando una pastilla antihipertensiva con eso se terminó el problema, y lo que nosotros siempre decimos que es importante el control clínico cardiológico antes que el neurológico, porque es el clínico y el cardiólogo los que van a controlar estrictamente los factores de riesgo y la hipertensión es fundamental. 1 de cada 3 pacientes que sufren un ataque cerebral tienen menos de 65 años. Las causas en los jóvenes, ahora habitualmente con el consumo de tóxicos y los tabaquismos que comienzan a temprana edad los chicos a fumar, vemos que está habiendo ataques cerebrales en pacientes muy jóvenes. Habitualmente son más dramáticas las situaciones, la discapacidad es mayor. No estoy diciendo que esto predisponga un ataque cerebral, pero son factores de riesgo que se van sumando y a los 40 años ya tenemos 10 años de tabaquismo o 15 años de tabaquismo, consumo de tóxicos en algún momento, el alcohol en exceso es otro de los factores de riesgo. Entonces ahí es donde empezamos a ver infartos cerebrales en jóvenes y otro de los casos son los aneurismas cerebrales. La ruptura de aneurismas cerebrales son los infartos cerebrales hemorrágicos que vemos mucho en pacientes jóvenes.